Soy Oscar Andrés de Masi. Quiero compartir con ustedes una mirada alternativa y curiosa de nuestro patrimonio histórico. Junto a nuestro equipo de producción, planeamos tu día. Hoy te proponemos recorrer 27 kilómetros al norte de la capital federal, sobre las barrancas del río Paraná, para llegar a San Isidro, uno de los suburbios más bonitos de la ciudad de Buenos Aires, ya desde tiempos coloniales. Quiero chequear con vos si las tantísimas postales de San Isidro lucen hoy igual o qué cosas han cambiado. Podés llegar, si vas en auto, por la ruta Panamericana, por la Avenida Libertador, o te puedes tomar el tren en Retiro, el ferrocarril Mitre, y te bajás en San Isidro, en Martínez, en Bécar. Tenés varias estaciones para elegir. ¿Qué te vamos a mostrar en este recorrido? Bueno, empezamos por la iglesia de Fátima, el monumento histórico nacional quizá de lenguaje más moderno, una arquitectura de vanguardia llamada casablanquismo. Te vamos a mostrar también el primer monumento conmemorativo levantado en San Isidro en el año 1910. Me refiero al monumento del Paseo del Águila, en Martínez. Vamos a visitar también el Museo Pueyrredón, lo que fue la antigua chacra del brigadier general Juan Martín de Pueyrredón. Vamos a visitar el sitio donde se embarcaron los 33 orientales, esa famosa expedición libertadora del Uruguay en el arroyo Sarandí. Y para el final, si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar que nos alcance, vamos a visitar un lugar de ensueño, Villa Ocampo, la mansión victoriana que fue el refugio último y veraniego de la famosa escritora argentina Victoria Ocampo. Me acompaña en este recorrido Nicolás, que me asegura que saliendo temprano lograremos visitar todos los sitios propuestos. Y si querés agregarte, vení con nosotros que planeamos tu día. Me llama la atención que esta iglesia sea monumento nacional, porque desde afuera la verdad que no es impactante. No te dice gran cosa, ¿no? Pero veo que desde adentro sí tiene algunos elementos bastante curiosos. Es monumento nacional, tal vez uno de los más modernos monumentos, de los más recientes. Fue declarado en el año 2007 y es monumento provincial. Pero hay una serie de valores patrimoniales y artísticos que cuando te los cuente te vas a dar cuenta por qué fue declarado. Por afuera el tipo de estructura como mínimo no es común, es como muy... Bueno, fíjate vos esos volúmenes cúbicos, ese lenguaje predominantemente blanco. Es que responde a un movimiento de arquitectura argentina, una búsqueda de arquitectura nacional que se dio por los años 50, 60, llamado las Casas Blancas. ¿De qué va Casas Blancas? Bueno, justamente por el lenguaje predominante. Fíjate que toma elementos de la arquitectura religiosa del noroeste argentino. Parece de alguna manera una capilla de la quebrada Humahuaca. Vamos a ver algo del interior de este templo. Vos me preguntabas por el origen, es decir, los vecinos de Martínez en el año 54, 1954, quisieron tener un templo en su localidad. Bien. Entonces compraron el terreno, pidieron los permisos y organizaron un concurso. ¿Y quién ganó el concurso? Bueno, no lo ganó nadie, porque quedó vacante. Quedó vacante ese primer llamado. Y un miembro del concurso, que era un destacado arquitecto argentino, el arquitecto Previs, ¿qué hizo? Tomando las bases de ese concurso, convocó a los arquitectos Caveri y Elis, dos arquitectos argentinos que venían actuando en el medio local. Y claro, las bases tenían dos principios fundamentales para proyectar todo este espacio. ¿Cuáles? O sea, que eran el cristocentrismo, es decir, la figura de Cristo tenía que ser central en este espacio sagrado, y
la posibilidad de que el altar tuviera una ubicación central, de modo tal que fuera rodeado por el pueblo. Eso es muy raro. Es la primera vez que entro a una iglesia y está en el centro. Es rarísimo. Bueno, fíjate vos que... ¿A qué se debe? De alguna manera la arquitectura lo que hace es recibir e interpretar una concepción litúrgica y teológica, que es un movimiento llamado el pueblo alrededor del altar. Se dio en Francia esto, incluso antes del Concilio Vaticano II. Hay otras iglesias que tienen la nave central. No es la única iglesia, pero es una de las pocas. No es la única. Y ahora es la primera vez que yo... Es una característica de ciertas iglesias modernas que se van alineando a una concepción litúrgica y teológica diferente del esquema tradicional de la nave procesional. Esto sería más bien una iglesia cuya planta se asemeja de alguna manera como a una cruz griega, con los brazos más cortitos y el altar ubicado en un punto central. Contame sobre el Vía Crucis de esta iglesia. ¿Te diste cuenta? Leí un poco que tiene una referencia particular. Claro, las estaciones del Vía Crucis también son obra de una importante artista plástica argentina. Te va a sonar el nombre, Josefina Rovirosa. Josefina Rovirosa hizo el Vía Crucis de esta iglesia. Exactamente. No, la verdad que es importante. La imagen de la Virgen de Fátima también me gustaría mostrártela, porque fue hecha por un escultor Ferreira, que es el mismo que ejecutó la imagen de la Virgen de Fátima en Portugal. Vamos a verlo, Nicolás. Sin duda la imagen de la Virgen de Fátima que te mencionaba antes, obra de este escultor Ferreira, que dice haber recibido instrucciones de Sor Lucía. Vio la Virgen. Claro, es una de las tres niñas. ¿Te acuerdas que había dos niñas y un niño? Unos pastores que allá por la época de la Primera Guerra, más o menos, vieron a la Virgen justamente en Fátima. Bueno, creo que ya nos vamos retirando de esta iglesia, porque tenemos que seguir viendo algunas otras cosas aquí en San Isidro. Estamos en la Barranca en este momento, estamos en Martínez, Nicolás, y claro, esto era un balneario, le llamaban Mar Dulce, Los Palitos, tuvo varios nombres, hasta que, bueno, en 1910, en el marco de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, se decide levantar este monumento que estás viendo. ¿Quién decidió levantar el pueblo de San Isidro, las autoridades, las comisiones de homenaje? ¿Y quién es el autor de la... El autor lo tienes ahí escrito, su nombre. Es un escultor argentino, no tan conocido, quizá Emilio Andina. En 1910 ejecuta este que es el primer monumento conmemorativo levantado en San Isidro. Mira. En el partido. Se inauguró en julio de 1910. Andina venía de Italia, había estado trabajando en talleres italianos, tal vez por eso haya ejecutado un águila, que es un animal no tan común en la estatuaria conmemorativa argentina, es más propio de la cosa romana, italiana, ¿no es cierto? Y Emilio Andina tiene otras obras importantes. Tiene otras obras, es un escultor de temas sociales, esculpió muchas figuras de obreros, trabajadores, herreros, y bueno, vos sabés que esa es una versión. Y otra, que es una especie de leyenda que circula por acá por San Isidro, dice esto, que como la familia Saint, ¿te acuerdas la familia que fabricaba los chocolates? El águila de Saint, vivían aquí, tal vez tuvo que ver la elección del águila con los famosos vecinos, los dueños de la chocolatería. No sabemos si es así. Pero bueno, es un fuerte rumor. Es un rumor, pero bueno, miremos este hermoso monumento, una águila muy bien hecha, fíjate vos. En sus garras tiene la bandera argentina, vas a ver el sol allí. Y en el pico sostiene una cadena trunca. O sea que es una alegoría justamente de... Símbolo como libertad. Exacto, las rotas cadenas, como dice el himno. El águila simboliza la libertad, esa libertad que alcanzamos
como país en 1810 y que un siglo después, en 1910, en el centenario, se recordó con este... Hoy por hoy hace más de 100 años que el águila está acá. Exacto, el águila. Que está el águila acá. Como te decía... Se mantiene joven. Sí, está algún detalle, por cierto, está muy bonita realmente. No, muy lindo paseo. Es hermoso. Bueno, ¿querés rodearla para verla por detrás? Sí, me encantaría. ¿Querés darle una vuelta? La verdad que estar en el primer monumento levantado en San Isidro y que aún rodeado de mansiones se conserve, me sorprendió, me pareció genial. Estamos en la fracción que queda de la antigua chacra de Pueyrredón, que en realidad vos sabés que este lugar donde estamos ahora, este solar, integraba una merced de tierra repartida en 1580 por Garay. Bien. Se la repartió a un tal Antón Roberto, que era uno de los fundadores que venía con él a fundar Buenos Aires. Y bueno, pasa por distintos propietarios, hasta que en algún momento llega a propiedad del señor Telechea. Telechea, me suena ese nombre. Yo conozco una historia sobre Telechea, pero no sé si es verdad. A ver, ¿qué conoces? ¿Es cierto que Pueyrredón mandó a matar al papá de Calixta, quien fue su esposa? ¿Eso es verdad o es mito? No lo mandó matar. A ver. No fue tan así. Telechea era uno de los conspiradores, junto con Álzaga, que intentó volver a la monarquía, digamos. La conspiración famosa de Álzaga. Y Telechea fue juzgado y fue condenado a muerte. Fue ahorcado allí en el Cabildo, en Buenos Aires, en la Recoba del Cabildo. Claro, Pueyrredón, como miembro del triunvirato, fue uno de los tres que firmó la sentencia de muerte de Telechea. Y después se casó con la hija. Claro, ve aquí que Telechea deja una huerfanita de 13 años, María Calixta, o Mariquita Calixta Telechea. Y bueno, Pueyrredón decide casarse con esta niña huérfana y de este modo pasa a su propiedad. Pero en ese momento no estaba mal visto casarse con una niña tan joven. No, los usos sociales era mal mirado. No permitían. Tal vez era raro porque Pueyrredón ya era un viudo grande. De hecho, le escribe a un amigo una carta interesante donde le dice: vi a una niña de 13 años, me enamoré y me casé. Tal vez no era lo usual, pero no estaba, era aceptado socialmente. Bueno, cuestión que por este matrimonio Pueyrredón adquiere esta propiedad y Pueyrredón va a vivir en esta casa hasta su muerte, en 1850. Pueyrredón murió el mismo año que el general San Martín, que era su amigo. Los dos héroes o las dos cabezas que pensaron el cruce de los Andes y que lo pensaron aquí. Pues yo te voy a mostrar en esta misma... ¿Acá se diseñó el cruce de los Andes? En esta misma propiedad, en el jardín, un árbol donde San Martín y Pueyrredón diseñaron el cruce de los Andes. Vamos a ir a verlo. El general San Martín, en abril de 1817, se alojó unos días en esta chacra de Pueyrredón, a la sombra de este algarrobo blanco que ha sido declarado no solo monumento histórico municipal, sino árbol histórico nacional. Planificó junto con Pueyrredón, que era el director supremo, nada menos que el cruce de los Andes, en este mismo sitio donde estamos parados a la sombra de este hermoso y viejo algarrobo blanco. Pueyrredón era un hombre muy célebre, muy prestigioso. Vos pensás que Pueyrredón fue héroe durante las invasiones inglesas, es el héroe de la batalla de Perdriel, luego va a ser director supremo, un hombre con un rol y un protagonismo importante. ¿Por qué Pueyrredón tiene el reconocimiento que debería tener, digamos, hoy en la escuela? Nos hablan de Belgrano, nos hablan de San Martín, nos hablan de Sarmiento, ¿y cuánta información de Pueyrredón tenemos? No tanta. Tal vez no tiene
conocimiento, pero sí reconocimiento. Y este museo es la prueba de que en San Isidro se lo reconoce y en debida forma, ¿no? Bueno, Sí. un gusto haber visitado con vos este lugar, pero Pero seguimos. sin duda, vamos a seguir porque nos queda todavía un par de lugares para recorrer en San Isidro. Vamos. Estar bajo el Algarrobo, donde San Martín y Pueyrredón diseñaron el cruce de los Andes, me pareció increíble. Bueno, este lugar es conocido como Puerto Sánchez, sobre la margen derecha del arroyo Sarandí, en la costa de San Isidro. Y desde el año 1943 es lugar histórico nacional. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, porque desde este punto zarpó la expedición que se conoce históricamente como la expedición de los 33 orientales. Bien. Esa expedición que en 1800... Fueron a Uruguay. Claro, en 1825 zarpan desde aquí y van a Uruguay al mando del coronel Lavalleja, porque tú te acuerdas que luego de la batalla de Ayacucho, cuando termina la dominación española en América, quedaba un solo país sudamericano en poder de otro país, dominado por otro, que era el caso de la banda oriental de Uruguay, que estaba bajo dominio brasileño. Brasil. Claro. Entonces, Lavalleja y los 33, que en realidad no eran todos orientales, había 5 argentinos y había 2 africanos también en la expedición. Entonces, zarparon desde este mismo punto, ¿te puedes imaginar? Desde acá. Remontando desde acá el río. Salieron 33 orientales uruguayos Claro. a intentar liberar Uruguay de Brasil. Cosa que hicieron cuando Lo llegaron a Uruguay. lograron. Claro, se multiplicaron, se le sumaron otros uruguayos, llegaron a armar un ejército de 3.000 hombres en armas y logran precisamente... Y este monumento conmemora ese momento. Claro, vamos a verlo. Fíjate vos, este monumento es más moderno que la declaratoria del lugar histórico. Yo te dije, lugar desde el 43, es un monumento de los años 60 y pico. El monumento como arquitectura es proyecto del arquitecto Marcelo Salas, un vecino de San Isidro, pero la obra que ves allí, que es del escultor uruguayo José Belloni, un escultor uruguayo contemporáneo muy importante. ¿Qué nos está representando? Es una alegoría, porque están, fíjate vos, en un bote, los 33 expedicionarios, fíjate vos como el que está en la proa está oteando la costa, hay otros que están remando, allí está Lavalleja con sus hombres. Sí, no están en actitud pacífica. No, o sea, están en la actitud de una cruzada libertadora. Y la figura femenina, alada, con escudo y lanza, bueno, podríamos decir que es la libertad, una libertad con rasgos casi te diría nativos. Una libertad agresiva. Claro, más una libertad guerrera te diría. Me llama la atención los pilares, porque no tiene nada que ver el estilo de monumento con estos pilares. Es una buena observación. Obviamente estos pilares tienen otro lenguaje expresivo. El monumento es un lenguaje abstracto, cubista, muy geométrico, moderno, en una palabra. Qué interesante, ¿eh? Bueno, Nicolás, yo creo que ya, siendo esta hora, tendríamos que... seguir con el recorrido, ¿no? Cuenta con tantas dudas me hiere. Qué hermoso este lugar, Oscar. De la postal a estar acá, una diferencia enorme. A la realidad, ¿verdad? Increíble lugar. Sí, Este lugar es patrimonio, está... Sí, vos sabés que es patrimonio. Bueno, si bien pertenece a la UNESCO por voluntad de Victorio Campo, lega al morir esta casa a la UNESCO. Su deseo fue que quedara
en poder de la UNESCO. Pero no obstante eso, tiene una declaratoria nacional. Es Monumento Histórico Nacional desde el año 1997. Mira, yo vi que ahí arriba está 1891, arriba de la casa. Esa fecha... Muy bien, buena observación. Esa cartela que viste allí arriba, claro, indica el año de construcción. El ingeniero Manuel Ocampo, que era el papá de Victoria, construye esta casa en 1891. ¿A qué estilo responde? Es un exponente, te digo, de los pocos que quedan en pie de las viejas quintas tipo mansión suburbana de finales del siglo XIX. Si me preguntás por el estilo, tengo que decirte que es franco-victoriano. Franco-victoriano. Y tiene una particularidad que creo que lo has captado enseguida, que es la relación de la casa con el paisaje. El jardín hermoso. Claro, vos te imaginás esta casa sin su jardín. Ni sin su jardín, ni sin su fuente, un contexto... No te la podrías imaginar. Es el típico caso de las mansiones pintorescas, suburbanas y veraniegas. Pues no te olvides que San Isidro siempre fue una zona veraniega, un suburbio veraniego. Victoria Ocampo vivía sola, vivía con su familia. No, esta fue la casa familiar de Victoria Ocampo. Incluso hay muchas fotos con la familia. Pero de hecho fue el último refugio de Victoria al final ya de su vida. Bien. Como un retiro suburbano de Victoria Ocampo. Y Victoria recibía visitas importantes, por lo que leí en la producción. Pero gente ilustre vino a visitar. Del mundo de la cultura, de las letras, muchísimo. Yo te voy a contar algunos de los visitantes que recibió Victoria Ocampo en esta casa. Oscar, ¿te parece aprovechamos para descansar un ratito? ¿Acá en la glorieta, querés? Vale, así seguimos el recorrido. Mirá qué elemento pintoresco la glorieta, que es infaltable en estos jardines románticos, victorianos, en definitiva. Hermoso lugar. Contame, Oscar, entonces, Victoria Ocampo acá recibía visitas importantísimas, ilustres. ¿Por qué recibía este tipo de visitas? ¿A qué se debía? Pensá en la personalidad atrayente de Victoria Ocampo, la fundadora y la directora de la revista Sur. Y esta casa fue su último refugio y aquí vinieron personas, visitantes como Ortega y Gasset, el filósofo español, Rabindranath Tagore, el poeta indio, Albert Camus. Albert Camus estuvo acá. Lo habrás acá. leído más. Sí, claro, El extranjero. Y El extranjero, El verano, Las bodas. Igor Stravinsky, el músico ruso. André Malraux, el ministro de Cultura francés tan famoso. Bueno, todos vinieron a esta casa, se alojaron en esta casa, visitaron a Victoria Ocampo. ¿Habrán estado sentados en esta glorieta como estamos vos y yo ahora? Sí, me imagino miradas cómplices entre Albert Camus y Victoria Ocampo sentados acá tomando algo. Imagínate esas charlas, la densidad literaria y cultural que habrán tenido. Y eso es lo maravilloso del patrimonio, ¿no? Cómo se va resignificando con nuevas miradas y nuevos visitantes, en definitiva. Qué lindo. Villa Ocampo me parece un circuito imperdible en San Isidro. No te lo puedes perder, es un lugar lleno de historia. Emocionante pasar por ahí. Muchas gracias. Bueno, hacemos un cierre, Nicolás, de lo que hemos venido visitando en San Isidro. A mí lo que más me llamó la atención es cómo uno, con información histórica, ve las cosas desde otra perspectiva. Vos podés ver una casa, o podés ver un jardín, o podés ver una glorieta, pero sabiendo que personalidades ilustres a nivel mundial estuvieron ahí, el valor es muy mayor. O sea que el patrimonio se valora más cuando hay herramientas de interpretación. Exacto. Y más todavía cuando te dan un buen café, como este caso. Está bueno el café. La verdad, me encantó el recorrido. Bueno, brindaría, pero es café. No, con café no.